Sofía, amigos de Radio Pichincha, muy buenos días. Ya nos encontramos aquí con el escritor Eduardo Varas, que el día de hoy nos va a contar sobre su más reciente novela, que la tiene aquí Eduardo, se llama Las Tres Versiones, que es sobre la historia de Juan Fernando Hermosa, que fue popularmente conocido como el niño del terror, pero con unos truquitos que ya nos va a contar Eduardo. Así que escuchemos esta entrevista a continuación. Las tres versiones es una especie de historia, es una historia ficticia, yo diría, es una historia de ficción basada en la figura de Juan Fernando Hermosa, pero el personaje del libro no es Juan Fernando Hermosa, los personajes que aparecen en el libro no son los personajes reales. Lo que hice fue hacer una investigación y en algún punto en la investigación tomé la decisión de dejar la realidad de lado e irme completamente por la ficción, por la imaginación. ¿Hay algún personaje central en esta historia? El personaje central es este niño asesino, este adolescente asesino que se llama J. Que no es Sí, Juan Fernando Hermoso. no es Juan Fernando Hermoso, está basado en, pero definitivamente no es, no. Me meto mucho en la cabeza y en las acciones y decisiones de él como para pensar que sea Juan Fernando Hermoso. ¿Ya? ¿Este libro lo consideras dentro de la ficción o dentro de la no ficción, dentro del periodismo, digamos? Inició como no ficción. eh, en esta especie de charla que hace años tuvimos, en la que tú estabas también, sobre el periodismo narrativo, y recuerdo que nos preguntaban sobre qué queríamos escribir y yo dije sobre Juan Fernando Hermosa y salió del alma. Entonces me quedé dando vueltas y empecé a investigar, y investigué un montón, encontré un montón de cosas. Iba a ser un libro de no ficción, pero eventualmente dentro de ese proceso me topé con una pared y esa pared me hizo pensar que mejor me iba a resultar llevarlo enteramente a la ficción y se transformó en otra cosa el proyecto. ¿Ya? ¿Cuál fue esa pared, si es que tal vez? Sí, sí, te puedo contar. Esa pared, ¿sabes qué fue? Eh, Fue que muchos de los personajes centrales de esta historia estaban muertos y la aproximación a ellos era por segundas y terceras fuentes. Entonces, no tenía forma de indagar mucho más allá de ciertas cositas que estaban en los informes periciales psicológicos de Hermosa, por ejemplo. Eh, y las otras personas ya habían fallecido. Entonces, eh, no me quedó más remedio, diría yo. Y eso fue un poco cuando ya me topé con eso, que la imaginación comenzó a dar vueltas y la historia creo que llegó a un nivel de absoluta libertad y por eso la pude escribir. Me quedé con muy pocos datos reales, yo diría tres, no más. ¿Cuáles son los tres datos reales que aparecen ahí? El niño del terror, o sea, es decir, Juan Fernando Hermosa como figura y como base de este personaje. eh, que asesinaba principalmente a taxistas. Luego el asesinato de la madre de él cuando lo detuvieron, que es una cosa muy extraña dentro del caso, y una posible explicación más allá de la maldad o de que sea un niño endemoniado, que fue muy poco comentada a nivel general. Entonces también uso una de esas versiones como parte importante de las tres versiones. Sobre Juan Fernando Hermosa como tal, se han hecho Sí, documentales, se sí. han hecho películas, Libros también, sí. se han escrito libros. ¿Por qué crees que este personaje sigue cautivando a los creadores, sobre todo? Sabes que yo creo que cautiva en menor medida de lo que podría cautivar, ¿no? Ahorita todo el mundo está hablando de la serie esta de Netflix de Jeffrey Dahmer y yo me puse a pensar sobre justamente cuál es esa fascinación y creo que tiene que ver con la idea de indagar o tratar de dilucidar para qué se debe ese mal. Un mal que es mucho más cercano a nosotros porque son personas las que quienes cometen estos crímenes o quienes generan estas tragedias. Y yo diría que particularmente Hermosa tiene su edad como un elemento también interesante para tratar de comprender cómo se gesta esa maldad y cómo funciona, ¿no? Él tenía 15 años y ya había matado a más de 20 personas, entonces en un lapso de 2 meses, es una locura, es una absoluta locura. Eh, y yo sospecho que quizás no se lo ha tratado mucho más de lo que se ha tratado a otros asesinos seriales a nivel de productos, ya sea audiovisuales o literarios. Las personas de aquí de Quito, sobre todo de Pichincha, de la provincia,
¿Dónde pueden conseguir tu libro y cuándo va a ser la presentación de tu libro? Y el lanzamiento va a ser el 27 de octubre. Estamos coordinando un horario, puede ser 7 de la noche, en Bookish, en la librería Bookish, que recién hace unos meses abrió. Amigos, esta ha sido la entrevista con el escritor Eduardo Varas y les recordamos que el 27 de octubre será la presentación del libro aquí en Quito en la librería Bookish. Así que todos los interesados pueden asistir al lugar para saber más sobre esta novela y pues poderla conseguir y poderla leer. Eso es todo por hoy. Regresamos con ustedes, amigos de Radio Pichincha Estudios.